Actualmente, México ya cuenta con 3 ganadoras Miss Universo en toda su historia: Lupita Jones Garay en 1991, Ximena Navarrete Rosete en 2010 y actualmente en 2021, Andrea Mesa Carmona. Con este último triunfo, México se posicionó ya en el 5º lugar de los países con más galardones en esta premiación, empatando con Sudáfrica y Suecia con 3 victorias, solo detrás de Estados Unidos con 8 ganadoras, Venezuela con 7, Puerto Rico con 5 y Filipinas con 4. Es por esto que vale la pena repasar la historia de las participantes más importantes de México en esta premiación. En 1952, durante la primera edición de los premios Miss Universo, Olga Llorens Pérez Castillo, originaria de Chihuahua, se convirtió también en la primera representante de México en el certamen de Miss Universo, logrando posicionarse dentro del top 10 de este certamen. En 1953, Ana Berta Lepe Jiménez, representante de Jalisco por México, logró posicionarse como tercera finalista en los premios de ese año. También es reconocida por ser una actriz en la época de cine de oro mexicano. En 1971, María Luisa López Corzo, representante del Distrito Federal por México, no logró calificar a las finales de la premiación de ese año. No obstante, logró ser reconocida por portar el mejor traje típico de la ceremonia. Tras varios años de la premiación sin que una mexicana calificara a las finales de Miss Universo, en 1978, Alba Margarita Cervera Labat logró calificar dentro del top 12 de la competición. Ella era originaria de Yucatán. En 1988, las cosas para México comenzaban a mejorar, ya que Amanda Olivares Phillips, originaria de Puebla, logró ser la segunda finalista del certamen. En 1989, Adriana Abascal López de Veracruz logró adjudicarse el puesto de cuarta finalista del certamen. En 1990, Marilé del Rosario Santiago, proveniente de Tlaxcala, consiguió colocarse en el top 6 de la competición. Cabe destacar que por tercer año consecutivo, México lograba posicionar a su participante dentro de las finalistas, síntoma de que algo bueno estaba por pasar. Tuvieron que pasar 39 años para que México finalmente pudiera obtener la corona de Miss Universo. En 1991 fue Lupita Jones Garay, originaria de Baja California, quien se convirtió en la primera participante mexicana en ser Miss Universo, marcando un hito en la historia de las competencias de belleza para este país. Actualmente es la directora nacional del concurso Mexicana Universal. En 1996, Vanessa Guzmán Niebla, originaria de Chihuahua, logró posicionarse dentro del top 6 de la competencia. También es recordada por convertirse en actriz. En 1999, Silvia Salgado Cavazos, representante de Nuevo León por México, consiguió ubicarse en el top 10 de la competencia. En 2005, la tamaulipeca Laura Elizondo Earhart consiguió ser la tercera finalista del certamen. México nuevamente estuvo cerca de conseguir la corona. Durante 2006 y 2007, Priscila Perales Elizondo de Nuevo León y Rosa María Ojeda Cuen de Sinaloa, respectivamente, lograron posicionarse en el top 10 de las ceremonias de esos años. En 2008, Elisa Nájera Gualito, representante de Guanajuato por México, logró ser la cuarta finalista, además de ser reconocida por ser la mejor en traje de baño. Fue en 2010 que México finalmente logró su segunda corona de Miss Universo, a manos de la jalisciense Ximena Navarrete Rosete. Dicho título le permitió convertirse en conductora de diversos programas televisivos. Su triunfo se dio 19 años después de la primera victoria de Lupita Jones en 1991. En 2012, Karina González Muñoz, originaria de Aguascalientes, se posicionó en el top 10 de la competencia. En 2016, la tamaulipeca Cristal Silva Dávila ocupó un lugar dentro del top 9 de la ceremonia. Actualmente es conductora de televisión, con una carrera aparentemente ascendente. En 2019, México estuvo muy cerca de llevarse la corona nuevamente, con la participación de la jalisciense Sofía Aragón Torres, quien logró ser la segunda finalista del evento. Finalmente, en la última edición de los premios Miss Universo de 2021, la chihuahuense Andrea Mesa Carmona logró nuevamente la victoria para México y con ello se convirtió en la tercera mexicana en alcanzar este título en la historia.
Recordemos que estos premios corresponderían al 2020, sin embargo, fueron aplazados hasta el 2021 debido a la pandemia por COVID que atraviesa el mundo, convirtiéndose así en la 69ª edición del certamen. Comenta, ¿qué te pareció este resumen de las participaciones más importantes de México en Miss Universo? ¿Recuerdas a alguna participante que no haya salido en este video o alguna historia en especial? Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!